Muy buenas a todos y a todas. Bienvenida Nerea a un nuevo episodio sobre el duelo. Hablamos ya en otro episodio de esta varita mágica de Eddie, de cómo el duelo es un proceso natural, humano y necesario, de cómo perder duele, pero también cómo esto puede transformarse cuando se transita con cuidado y con compasión. Hoy queremos ir un pasito más allá y hablar de un tipo de duelo del que se habla muy poco, y es el duelo sin muerte, sin que haya un fallecimiento. Para ello, como digo, contamos aquí con Nerea, nuestra psicóloga aquí en EDI, psicóloga sanitaria. Bienvenida, Nerea. Vamos a hablar de duelo de nuevo. Muchas gracias, Raquel. Sí, hace ya unos episodios hablábamos del duelo en general, ¿no? De que no es algo que se supere, sino algo que tenemos que aprender a transitar, ¿no? Y a integrar de una manera determinada en nuestro día a día. Y hoy, en realidad, ¿no? Vamos a poner el foco más en esas pérdidas que no siempre se reconocen como duelo, porque como tú ya muy bien acuñabas, ¿no? No hay una pérdida, no hay un fallecido, no hay un cierre como tal. Pero en realidad, ¿no? Sí es un proceso de duelo en el que la persona está transitando, ¿no? Un momento de su vida con un dolor, ¿no? Muy profundo y además muchas veces en silencio. Vaya que sí. Cuando pensamos en duelo es que, claro, lo primero que nos viene es pensar esto en un fallecimiento, en una muerte. ¿Qué cambia cuando hablamos de un duelo sin muerte? Un poco si recordamos lo que decíamos en el episodio anterior, ¿no? El duelo es la respuesta natural ante una pérdida, ¿no? Significativa. Y eso pues no siempre implica o no siempre lleva de la mano la muerte, ¿no? Hay duelos que no tienen un funeral, que no tienen rituales, ni muchas veces palabras de consuelo social, porque no lo estamos identificando. Las personas que hay a nuestro alrededor quizá no identifiquen que estemos transitando un proceso de duelo, ¿no? Pero realmente la afectación que tienen a nivel corporal, ¿no? A nivel hormonal y a nivel, ¿no? Emocional, tiene el mismo impacto que un duelo en el que sí hay esa muerte, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra mente están igualmente afectados en estos procesos, ¿no? Hablamos de pérdidas como puede ser la ruptura de una pareja. Ujú. La persona no fallece, ¿no? Pero realmente cambia totalmente su relación y su estado y su presencia. También, ¿no? Una enfermedad crónica o un proyecto vital que no se cumple, una amistad que se rompe o que se transforma. Al final, ¿no? Hay un duelo real, aunque no siempre esté legitimado, ¿no? Muchas personas a veces llegan a consulta diciendo no debería sentirme así. No es para tanto. Es algo que le pasa a todo el mundo. Y este es el primer paso, ¿no? Porque aquí es donde empieza, además, el segundo dolor. No solo el dolor de la pérdida o de la transformación significativa, que ya en sí es el proceso del duelo, sino también, ¿no? Ese dolor de no sentir el derecho a sentir dolor o a sufrir por esa transformación que ha habido. Mm, una especie de duelo invisible, ¿no? Y en este sentido, ¿qué pérdidas suelen generar más este tipo de duelo invisible? Pues, por ejemplo, como ya apuntábamos, ¿no? Hace unos momentos, las rupturas de pareja suele ser, Mm. ¿no? Uno de estos duelos invisibles importantes, ¿no? Incluso cuando la decisión de finalizar ha sido propia. Porque como ya decíamos, ¿no? Esa persona cambia significativamente su manera de relacionarse, de estar, su vida, su comunicación, su expresión. Todo esto va a ser distinto una vez se ha producido esta ruptura. Otras veces también, ¿no? Diagnósticos de enfermedades donde no solo se pierde la salud, sino la vida que se imaginaba, ¿no? Se me viene a la mente, ¿no? El caso de una persona diagnosticada con Alzheimer. Ujú. Incluso, ¿no? En esos casos en los que es una detección muy precoz e incluso, ¿no? Hay personas que con 50, 60 años ya tienen un diagnóstico de esta enfermedad. Wow. Aquí la persona no ha fallecido todavía, pero su manera de estar y su manera de relacionarse o la expectativa que teníamos de cómo iba a ser nuestra relación ha cambiado profundamente. Otras veces también, ¿no? Proyectos vitales truncados, ¿no? Una persona, una mujer que quiere ser mamá y que no lo consigue. Mm. A veces pensamos, ¿no? Que también proyectos truncados puede ser en lo laboral, pero también en este caso, ¿no? En esto personal, es un proyecto vital que seguramente he tenido esa expectativa mucho tiempo acompañándome en mi cabeza y tengo que transitar ese proceso de duelo.
como también lo podría ser, ¿no? No encontrar el trabajo soñado o por el que he dedicado tanto esfuerzo. Otros duelos pues pueden ser cambios de identidad, ¿no? Una migración, una jubilación, dejar de ser quien soy, ¿no? Y adaptarme, ¿no? A las nuevas circunstancias. E incluso, ¿no? Pues ya los nombrábamos también antes, amistades que se pierden. Cuántas veces, ¿no? Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos perdido una amistad o hemos transformado esa amistad, ¿no? A veces yo les explico en consulta, hay muchos tipos de amistades y pues a veces vamos saltando de unas a otras, pero cada vez que alguien salta es un duelo por el que tengo que atravesar. Efectivamente. Y aquí entra el concepto de duelo ambiguo, ¿verdad, Nerea? ¿Qué nos aporta este enfoque? Un poco el concepto de duelo ambiguo fue acuñado por Pauline Boss y aquí lo que se define, ¿no? Es estas pérdidas que no tienen un cierre claro, es decir, donde la persona o la situación está presente y ausente al mismo tiempo, ¿no? Pues como decíamos, esta persona que de repente tiene una enfermedad de Alzheimer. Está presente, pero está ausente al mismo tiempo, ¿no? Claro. Si, hablando, ¿no? Un poco de lo personal también. Si yo recuerdo esos últimos años con mi abuelo estaba presente, pero realmente no me reconocía. Entonces estaba presente y ausente al mismo tiempo. O con una expareja, ¿no? Pues seguramente mi expareja sigue viva, pero de alguna manera está ausente en mi vida. O incluso, ¿no? Cuando hay una transformación en el cuerpo, pues tras un accidente o tras un embarazo, mi cuerpo ya no es el mismo que lo había sido antes, entonces está presente y ausente al mismo tiempo, ¿no? Y aquí el duelo suele ser especialmente difícil porque la mente, ¿no? Se queda esperando en esa expectativa de lo que iba a ser o podría haber sido y realmente no hay un proceso de despedida, de cierre, entonces nos cuesta, ¿no? Poder adaptarnos, poder transformarnos y poder integrar esta nueva situación a nuestro día a día. Y estos duelos, en realidad, ya por esta ambigüedad, ¿no? O por esta invisibilidad, muchas veces suelen generar sufrimiento y a veces cronificarte. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto en este tipo de duelos? Desde la psicología, ¿no? Encontramos ahí ya varias razones por las que se suele cronificar. La primera, ¿no? Pues sería esta que mencionábamos de que no hay rituales. No hay ese proceso de cierre a través del cual esta persona pues, puede despedirse, integrarlo, transformarlo, sino que simplemente, ¿no? Además se dice, no debería sentirme así, ¿no? Esto debería haber pasado ya. Uy, tenemos un infiltrado. Everest nos ha puesto por aquí, hablando de todo esto, exacto. Hoy quiere mimos, hoy quiere mimos. Luego, ¿por qué más razones de esta ambivalencia? Pues también, ¿no? Porque al mismo tiempo la persona puede sentir tristeza y alivio o puede sentir, ¿no? Amor y rabia. Cuando hablábamos de esas rupturas en las relaciones, muchas rupturas no se producen porque el amor se haya acabado. Entonces puede ser, ¿no? Que al mismo tiempo una persona esté sintiendo amor y al mismo tiempo rabia por tener que tomar una decisión que no se ajusta a lo que pues quizá, ¿no? Elegiría en ese momento o a la expectativa de lo que tenía. Y sobre todo, ¿no? Muchas veces porque hay falta de reconocimiento social, porque no hay ese acompañamiento, ¿no? No es un duelo legitimado, muchas veces se vive en soledad, ¿no? Y aquí, ¿no? Pues si hacemos también referencia a esos modelos más tradicionales de duelo de los que hablábamos, ¿no? En ese episodio de William Worder, pues sabemos, ¿no? Que para poder elaborar esa pérdida, pues tenemos que reconocerla y permitírnosla. Y si no nos la reconocemos, no nos estamos permitiendo sentir el dolor. Entonces, casi sería ese primer paso, ¿no? Para sostener y para llevar, ¿no? Este tipo de duelos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer cuando estamos atravesando este duelo sin muerte? En realidad lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Es como nombrar esta pérdida, ¿no? Es como permitirnos decir incluso en voz alta, pues esto que me pasa es un duelo, estoy atravesando, ¿no? Un proceso de duelo y ha habido una transformación importante en mi vida, ¿no? Y desde ahí pues permitirnos sentir sin juzgarnos, ¿no? No hay emociones correctas o incorrectas, está bien cómo me siento y tengo que desde ahí permitírmelo para poder transformarlo. Por tanto, también desde ahí vamos a empezar a aceptar la ambivalencia. Es normal sentir rabia y amor al mismo tiempo, o tristeza y alivio. Buscar, ¿no? También espacios donde sí haya validación.
tanto, ¿no? Con uno mismo, permitiéndonos ahí ese diálogo y cambiando ese diálogo interno, como también si necesitamos compartirlo con otras personas, pues que podamos tener también esa validación externa. Ujú. Y luego siempre también, ¿no? Entender que no se trata de cerrar, de superar, sino que más bien, ¿no? Se trata de aprender a convivir, ¿no? Con lo que no pudo ser o con lo que no fue, ¿no? Entonces, Ujú. como decíamos en ese episodio anterior, el duelo no se supera, se transforma y se integra, y esto también pues se aplica a estas pérdidas, ¿no? Donde no termina en Mm. una muerte. Muy bien. Estás hablando eso de tomar conciencia, de validar, de permitirnos también autovalidarnos, ¿no? En este reconocimiento y de estar en el proceso, ¿no? Para transitarlo de la mejor manera posible. Para cerrar, Nerea, ¿qué te gustaría decirle a alguien que se siente identificado con este tipo de duelos? Yo lo primero que le diría es que no es un exagerado, que no Ujú. debe sentirse de otra manera, que su dolor es legítimo y que aunque no tenga un nombre o un ritual específico, ¿no? Merece, ¿no? Ser cuidado, ser visto y permitirse, ¿no? Sentir esa tristeza o ese dolor desde ahí. También le diría que pedir ayuda, ¿no? No es debilidad, sino que es una forma de ser fuerte, de tomar conciencia de lo que necesitamos y de poder dárnoslo, ¿no? Y si miramos, ¿no? Pues desde ahí nuestras pérdidas, o nuestras transformaciones, ¿no? Con ese amor y con esa conciencia, pues ya estamos empezando, ¿no? A ordenarnos por dentro y a transitar, ¿no? Esa integración del duelo, como decíamos. Qué bueno, Nerea, qué bueno. Pues muchísimas gracias por acompañarnos con esta mirada tan humana. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.